Sí, a los 15 años me quedé solo. Mi mamá me llamó y me dice, estamos en Perú. Anoche nos dijeron que nos deportaban. Ellos trabajaban limpiando casas y mis padres junto con otras personas fueron perseguidas por la policía durante meses. Y a base de eso, pues, llegó la redada. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde realmente no existes? ¿Donde no tienes identidad ni posibilidad de trabajar legalmente? Para muchas personas aquí en Países Bajos, esto no es una imaginación, sino su realidad. Aunque los datos oficiales hablan de 18 millones de habitantes, hay una población invisible que se estima entre miles de personas indocumentadas. Personas que luchan cada día de sobrevivir en la sombra de una sociedad donde para muchos ser parte de ella sería solo un sueño. Hoy te contamos su historia. Bienvenidos a Otra Ruta. Yo llegué a Países Bajos hace más o menos 16 años, 17 años. Tengo 28 años y vengo de Bolivia. Primeramente no emigré a Países Bajos por una razón. Lo hicieron mis padres hace ya muchos años atrás, por motivos de trabajo, una mejor clase de vida, un mejor estilo de vida, ya que Bolivia en ese entonces, en el 2007, 2008 más o menos, estaba pasando por una crisis económica, entonces para salir de ese problema decidimos venir. Mi madre salió de Bolivia primero que nosotros, primero que mi padre y que yo mismo. Ella iba a hacer una parada de una semana en Valencia, en España, y luego iba a continuar a Ámsterdam. Pero por X motivo, X razón, se tuvo que quedar. Y 6 meses después, mi papá y yo decidimos irnos a España. Y ahí nos quedamos un año. Entonces siempre estuvo esa idea presente de vamos a irnos a Holanda. Y después de un año de nosotros estar ahí, se juntó el dinero, se vio la posibilidad, se arregló todo y decidimos venirnos. Cuando llegamos acá, de una vez nos introducimos en una iglesia. Y en esa iglesia, pues bueno, es más fácil la comunidad latina, la comunidad de amigos que tú haces, que hoy en día muchos se han convertido en familia. ¿En qué momento te diste cuenta de que tu situación no era igual a lo de los otros niños? Mientras te vas haciendo más adulto, vas creciendo, vas madurando, te das cuenta de que hay muchas cosas en el camino de que no puedes hacer, no puedes elaborar en tu vida, tanto profesional como personal. Pagar algo en un banco, por ejemplo, con una tarjeta de banco, quizás un viaje que se hacía con tus amigos que viajaban a un lugar y no podías viajar por ese motivo. En la parte profesional llega un momento donde termina la escuela y no puedes seguir estudiando y luego ya a trabajar en negro porque era lo único que podías, no se podía trabajar en blanco. En la parte la profesional es esa, no puedes quizás optar a una casa de estudiante, no puedes optar a una casa del gobierno o optar a una casa de una empresa que te pueda ayudar a conseguirla. Pero eso te hacía sentir de cierto modo un poquito raro, como que no eres parte de la sociedad. Te sentías como que si tú estabas un paso atrás. En holandés se diría je staat één achter. Estás con un punto atrás del resto. ¿Qué fue lo peor que tú sentiste que te pasó cuando estabas en esa situación? Lo peor que me pasó fue la deportación de mis padres. Nosotros estábamos aquí no al 100% documentados. Nosotros teníamos un resguardo de un abogado de que estábamos en un trámite en España. Ese papel estaba al tanto de la escuela, estaba al tanto prácticamente de las instancias necesarias. Y cuando tenía 15 años más o menos, mis padres fueron detenidos y fueron deportados como a las 2 semanas. Y obviamente yo estaba bajo ese resguardo también, pero sí a cierto momento ese resguardo no cogió la fuerza que pensábamos. O mejor dicho, déjame decirlo así, quizás suene un poco raro, la ley holandesa no lo quiso ver de la manera en la que se tenía que ver. Ellos actuaron de una manera un poquito no muy ortodoxa, por llamarlo así. Y yo al quedarme solo con 15, 16 años más o menos, pues te estás con la mano en la cabeza y no sabes qué hacer. Era un adolescente en ese entonces eso fue la prueba de mi vida, lo podría decir. Mis padres fueron directamente deportados a Bolivia. Hace un momento te dije que la policía o la ley holandesa actuó de una manera no muy ortodoxa porque pasaron muchas cosas detrás de cámaras, que hubo una denuncia, ellos trabajaban limpiando casas y mis padres junto con otras personas fueron perseguidas por la policía durante meses, como 4 o 5 meses. Y a base de eso pues llegó la redada, como le llaman, y se detuvieron a muchas personas. Tengo entendido que eso fueron más de 100 personas que fueron detenidas
en esa semana. Muchos filipinos, muchos brasileños, africanos algunos, y creo que los únicos latinos habla hispano, mis padres, brasileños muchos también. La policía, mis padres, después de que lo detuvieron, mis padres tenían derecho a un juicio, y en el juicio se iba a tratar el tema del resguardo que nosotros teníamos. Y se iba a tratar también la manera en cómo la policía actuó, no fue la correcta. Aquí en Holanda un policía no puede entrar a tu casa sin una orden de revisión o una orden de detención para alguien. Esa orden no la tuvieron y ellos, como quien dice, burlaron o violaron la ley del dueño de la casa y entraron y tuvieron a mis padres. ¿Cómo tú te informaste? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo fue tu reacción en el momento? Me acuerdo como si fuera ayer. Bueno, en el momento reaccionas asustado. ¿Y ahora qué? Lo primero que pensás es en lo peor. Me di cuenta cuando estaba en la clase y estaba terminando esa clase para entrarme en inglés y me comenzó a sonar el teléfono, mensajes, y el teléfono me sonaba y me sonaba y me sonaba. Me llamaron como sin exagerar como unas 10, 15 veces, una tras de otra. Ya yo no sabía quién era y me mandaban mensajes hasta que cambié de clase, iba a cambiar de clase y justo cuando sonó la campana de cambiar de clase veo que afuera hay mucho movimiento. Está el director del colegio, una señora que era la profesora, otra profesora de inglés, pero que hablaba español, es psicóloga, y la recepcionista del colegio. Yo salía afuera y agarro el teléfono para responder a llamadas o contestar los mensajes, y ahí me dicen, ven, siéntate aquí, me dieron un vaso de agua. Yo ni siquiera sabía por qué me estaban dando un vaso de agua. Y me dice, nos acaban de llamar, tus padres han sido detenidos, necesitamos actuar rápido, necesitamos ir a tu casa porque tu papá se olvidó su pasaporte en la casa. Y después de eso, pues al momento, a los 2 minutos, sin exagerar, 5 minutos, ponle, había un carro abajo de las personas de la iglesia que también ya se habían enterado, y me recogió alguien del colegio, fuimos a mi casa, recogimos el pasaporte, se lo di a la persona, esa persona se fue al lugar donde estaban mis padres, se lo entregaron y yo me quedé solo en la casa. O sea, yo salí de mi casa a las 7:20, 7 y pico, para coger el bus para el colegio, y que luego tú te quedes ahí, vuelvas y ya tu panorama sea otro, y ahí te das cuenta de que lo que un día pensaste que podría pasar, que nunca te lo imaginas que pase, al final pues sí pasó. Mi mamá me llamó y me dice, estamos en Perú, cogimos el avión anoche nos dijeron que nos deportaban. Yo me quedé así callado, dije yo, en silencio, dije, pero ¿cómo así? Pues ayer les hablé y estaban acá y todo, estábamos esperando el juicio, que va a ser en unos días o una semana. Y ahora me llamas, que me decís si estás en Perú. Sí, estamos en Lima y ya nos deportaron. Entonces estamos aquí esperando hacer el transbordo para coger el avión a Santa Cruz, a Bolivia. Entonces yo dije, ok, ¿y qué va a pasar conmigo? Y yo no quería irme. Ya estaba cansado de tantos cambios. Un cambio a España, luego Holanda, a ver mi vida, y de pronto otra vez se cae todo para volver a Bolivia, rearmar tu vida. Yo pensé otra vez los amigos, allá yo estaba cansado de tantos cambios que no quería. Y mi madre me dice, sí, te venís. Y yo le dije esta palabra a mi mamá, yo le dije, mami, yo creo que mejor termino el año escolar acá, hasta junio. O sea, junio, julio que se acaba la escuela en Holanda. Termino el año escolar y ahí vemos. Yo no tenía ni idea dónde me iba a quedar durante esos 3 meses hasta que termine el año escolar. Al principio me dijo mi madre, se quedó callada y me dijo, no, te venís. Y le dije, sí, ma, pero espera, puede pasar algo en 3 meses, no sé. Y yo le dije, me quedo esos 3 meses solo si usted me confía al 100% de que yo no me voy a meter en drogas, no me voy a meter en alcohol, en vicios, en cosas raras. Si me confías con tu corazón, con tu alma. Y aquí estoy. Y a los 15 años me quedé solo. Podemos decirlo totalmente solo, entre comillas. O sea, no tienes familia de sangre, no tienes a alguien cercano. Pero al principio dije que nosotros llegamos directamente a una iglesia. Y esa iglesia, esa comunidad se convirtió en nuestra casa. Se convirtieron en nuestros hermanos, no solo de la fe, pero también hermanos como yo los veía así, que parecían como familia. Entonces me quedé vivir en la casa de una persona de la iglesia. Me quedé vivir con ella 3 años hasta que cumplí los 18 años. Si a los 18 años ya yo me independicé, por decirlo así, y viví a otro lugar.
Y ahí te das cuenta de que lo que un día pensaste que podría pasar, que nunca te lo imaginas que pase, al final pues sí pasó. 4 o 5 años después, y yo tenía 20 años, desde lo que pasó con mis padres, desde mis 15 años yo inicié un proceso con una abogada, me rechazó el IND cuando eso fue cuando antes cumplí 18 años, luego lo volví a intentar una vez más con esa misma abogada, otra vez fue todo negativo, o sea que ya mi nombre ya aparecía en las oficinas de inmigración, y obvio, 2 más 1, si tú comparas apellidos ya sabes de dónde puedo venir yo. Justamente, valga la casualidad, una periodista que conocía a mi abogada le preguntó: ¿tú te acuerdas de ese caso que pasó en el 2011, de esas personas que no sé qué más? Todavía se está peleando algunos casos, todavía hay juicios acerca de eso. ¿Tú te acuerdas de lo que pasó, verdad? Y le digo: sí, yo conozco a alguien que sus padres fueron deportados. Le digo: bueno, ¿de dónde es? Es boliviano. ¿Puedo contactarme con él? Quizás hacer una pregunta, no sé. Claro, dale. Me pasó los datos, la periodista se contacta conmigo. De un periódico muy conocido de acá, y me contacta y me comienza a hacer preguntas. Yo le cuento todo, cómo pasó. Ella me dice: ¿y tú qué? ¿Dónde has estado todos estos años? Y yo le digo: pues aquí, en Ámsterdam, no me he movido en ningún momento, siempre he estado acá. Me dice: pero es que la ley sabía que tú estabas aquí. Y me explicó de que fue una operación clandestina, y esas no fueron mis palabras, fueron las palabras de esa periodista, donde cayeron más de 100 personas detenidas, muchas con familias, otras solteros, en fin, muchos casos, y que a muchos de ellos sí llegaron a darle el juicio, muchos fueron soltados libremente, a otros el gobierno los indemnizó con documentos, directamente con nacionalidad, a otros simplemente los soltaron, a otros los deportaron. Entonces ella me dice: los únicos anglohispanos eran ustedes, y nosotros sabíamos que ellos tenían un hijo. ¿El gobierno nunca se hizo cargo de ti?, me preguntó ella. Yo le dije: no, nadie me ha escrito de nada. Y claro, y ahí me di cuenta realmente que ella me dijo: es que el gobierno debió hacerse cargo de ti, porque o mandarte con tus padres o meterte a una casa de acogida y ver cómo se te arregla tu situación legal, o en fin, algo contigo, pero no pasó nada de eso, y tú estabas como que todo el tiempo oculto. Y yo le dije: bueno, oculto no, pero sí viviendo mi vida y tratando de salir adelante como puedo. En esos 3 años que me quedé solo, la gente de la iglesia me ayudó muchísimo, fue el apoyo más fuerte que recibí. Amigos de mis padres me ayudaban también, muy cercanos, me ayudaban con algo mensual, me daban algo pequeño. La persona donde yo vivía también no me cobraba alquiler, no me cobraba nada, me ayudó prácticamente, fue el apoyo tanto moral que tuve, que eso me mantuvo en buen camino. Prácticamente fue mi casa, eso por 2 años y medio, mi hogar, por decirlo de una manera, hasta que yo mismo pues ya pude sostenerme yo mismo, pagar mi alquiler, trabajar, etcétera, etcétera. Yo creo que toda persona que lamentablemente ahora está indocumentada y eres mayor de edad, vas a vivir con ese miedo siempre, eso es obvio. Hay leyes que te protegen como indocumentado, pero también está de que si te agarras con una persona, un policía de mal humor, que lo que no quiere es verte la cara aquí, él tiene la fuerza legal y la fuerza para forzar tu deportación. O sea que fue lo que pasó con mis padres. Entonces sí sentía el miedo de que en algún momento hubiera pasado algo. Incluso una vez estaba ayudando en mi bicicleta y hubo un control random en una calle, estaban buscando a alguien parece, y me preguntó mi documentación, obviamente. Yo le mostré mi pasaporte, me dijo: no, algo de aquí. Yo le dije: no tengo, pero tengo una abogada, estoy en un caso ahora. Y me llevó a comisaría para comprobar todo eso, que no estaba mintiendo. Entonces, claro, ahí yo sentí el corazón, lo tenía acá. Entonces, al momento dijo que no, sí, es cierto, lo comprobamos y estás correctamente en tu proceso, o sea que te podemos dejar ir. Pero sí, claro, ahí en ese momento pensé yo: de aquí viaje directo. ¿Tú recomendarías a las personas que vengan sin documento acá? Pues es un arma de doble filo y las opiniones pueden ser diferentes, pero como yo viví así mismo es muy frustrante. O sea, sí porque se trabaja, sí porque puedes ayudar a tu familia, a los tuyos en el país donde vengas, sí porque puedes aprender una cultura nueva, una cultura de primer mundo, sí porque si tienes hijos, aquí tus hijos pueden tener una educación muy buena de primer nivel, hasta cierto grado que quieran hacer una carrera académica, pero no porque emocionalmente te frustra, no porque emocionalmente sabes que estás limitado.
Y eso, aunque digas, no me afecta, aunque diga, a tus hijos que digan, ahora son pequeños, pero en cierto momento ellos se van a sentir tan frustrados de que no puedan llegar a la universidad por X motivo, no puedan estar avanzando al ritmo que van sus amigos, y tú te vas a sentir atascado, y eso te hace algo en la mente y te frustra, te bloquea. Y estás ahí, estás como que sueñas con las manos atadas. Puedes estar, pero solamente estar. Y eso es lo que a nadie le gustaría. Entonces, por eso te digo, tiene sus pros y sus contras. Ahora bien, si tú eres una persona muy fría que dice, a mí no me importa estar donde estoy, tener mi plata y después de 4 o 5 años regresarme, pues bienvenido seas. Pero si quieres hacer una vida aquí, formarte, traer a tus hijos, comenzar un nuevo hogar, ayudar a tu familia más allá de con dinero, simplemente con una educación, con un estilo de vida, pues yo diría, ve la manera de quizás intentarlo por otro país para que sea más fácil tus documentos, ya que Holanda no te da esa facilidad. Si venís aquí a hacer formarte, por decirlo así, Europa es una mina de oro, Holanda es una de las potencias mundiales en economía. Estamos en la 20ª economía más fuerte del mundo, del planeta. Hay mucho trabajo, la vida, el estilo de vida, la calidad de vida es altísima, pero si eres una persona indocumentada, la cosa es muy fuerte. Yo conozco todavía personas indocumentadas que trabajan y pueden sostenerse, ayudar a soportar a sus familias. Y si trabaja bien, se gana bien, pero llega un momento donde te vas a sentir, vas a llegar a tener esa frustración del querer avanzar y no poder, o del querer visitar a los tuyos y no poder por eso. Porque tú puedes salir del país, puedes, pero no puedes volver a entrar. Mi proceso de legalización en Holanda comenzó ya, como te comenté hace un momento, ya años atrás. No lo rechazaron por X motivo. Intentamos o vimos la opción de quizás asilo, nunca se hizo porque no teníamos lo suficientemente las fuerzas o argumentos para hacerlo. Y luego, después de eso, lo volvimos a intentar, justo antes que cumpliera los 18 años, también me rechazaron. Y ya yo pensé, bueno, ya no tengo más opciones. Lo intenté por todas las vías que pude. Y la abogada simplemente me dijo, bueno, el día que te enamores de alguien y te cases con alguien, pues ahí se podría esa opción. Pero ahora mismo no tienes nada, no tienes una bala, por decirlo así, ya todas las hemos gastado. Eso te frustra escucharlo. Dije yo siempre decía, no, tiene que haber una manera. Y yo mismo comencé por mis propias fuerzas, mis propias cosas, y le escribí una carta al rey, a la reina en ese entonces, no me acuerdo. Explicando mi situación, o sea, yo mismo me la buscaba, la manera de cómo salir adelante en algo. Escribí 2 cartas, una carta al Ministerio de Justicia, de Seguridad y Justicia, explicando mi situación y todo. Ellos me respondían para atrás con la respuesta, usted no puede estar aquí legalmente, así que tenía 30 días para salir del país. O sea, esa era la respuesta de ellos en la carta. Obviamente yo no hacía nada con esos 30 días, yo decía como que no leía nada de eso. ¿Y la respuesta de la reina? No, la respuesta de la reina, de la oficina del rey fue muy formal, o sea, gracias por tu carta. Lamentablemente el rey no puede tratar estos temas, no puede darte ese perdón, por llamarlo de una manera, el perdón legal, no puede darte ese favor, pero sí vamos a mandar este caso al Ministerio de Seguridad y Justicia, que es Inmigración. Inmigración ya nunca me respondió, creo, sí, nunca me respondió. Luego yo mandé otra carta atrás a ese mismo ministerio, explicando mi situación y todo. Su respuesta fue negativa y de ahí eso fue lo último que hice, de mis propias fuerzas. Dije yo, hasta aquí ya no puedo más. Yo le decía a Dios, mira Dios, hice lo posible en mis manos, hice lo que yo podía hacer con mis manos, ahora te toca hacer a ti lo que ya yo no puedo hacer. ¿En qué momento comencé a ver la luz al final del túnel? Después de tantas respuestas de no a todo prácticamente, llega un momento donde ya uno, obviamente anímicamente, estás por abajo, en mi caso era eso. Y llegó un momento donde en el año 2019, a principios del 2019, salió una noticia de que alguien filtró, un periodista filtró los resultados de una amnistía que Holanda sacó, que Holanda dio a personas, a niños sobre todo, que habían pedido asilo o que habían solicitado sus documentos en el año 2016 o 2003, algo así, 15, no me acuerdo, que casualmente
Uno de esos niños fui yo, el que también trató de aplicar a esa amnistía, pero a mí me rechazaron. De las miles de familias o niños que aplicaron a eso o que se inscribieron para eso, solo aceptaron como unos poquitos, a unos 100, 200. Y el resto, todo fue no. Entonces fue otro desmadre, por decirlo así, fue otro desastre del gobierno. Y eso fue noticia nacional, salió en los periódicos, criticaron mucho al gabinete de justicia, a inmigración. Había muchos niños que sí les tenían que aceptar, porque ya tenían aquí, muchos eran nacidos acá, pero no tenían documentos. Había muchas personas que se deberían de haber beneficiado con eso, pero el gobierno dijo que no. Entonces, cuando vi esa noticia, dije yo, creo que esto me puede salpicar un poquito a lo bueno a mí. Esa fue la luz que vi. Y esa fue la luz que seguí. Entonces yo llamé a mi abogada. Le pregunté, ¿vieron noticias de esta mañana? Porque todo salió en la mañanita. Y ella me dijo, sí, la vi. Y para serte sincero, pensé en ti. Y yo le dije, ¿usted cree que quizás esto me puede salpicar a mí un poco en ayudarme en algo? No sé. Yo mismo me imaginaba el caso. Y me dijo ella, vamos a intentarlo. Y comencé con ese proceso. Y 6 meses después de ese proceso ya me entregaron un sello en mi pasaporte que podía esperar hasta que se termine el proceso, esperar aquí sin ningún problema. ¿Y ahora? No, y después de... Ya después de... Después de un año más o menos, que lo terminé en tiempo récord, nunca un proceso se acelera tanto. Después de un año ya me dieron mi residencia acá. Time turned out to be a thing that burned me in the end. But pain is just a season, all the worst things always meant. A heart doesn't ¿Cómo te sientes ahora versus cuando no tenías papeles? Una paz en tu corazón, por decirlo así, de satisfacción, de seguridad, de felicidad. Puedes planear, puedes planificar, puedes visitar a tu familia. Ya yo fui a Bolivia 2 veces, vi a mis padres por mucho tiempo, a mi familia. O sea, esa parte ya obviamente es una gran diferencia. Se te abre un mundo nuevo, por decirlo así. Hoy en día trabajo y estudio. Trabajo un día, estudio 4 días. Estudio comunicación y marketing y trabajo en una empresa de electrónica haciendo campañas publicitarias para el sector online. Affiliate marketing, para ser más preciso. Aparte de eso, tengo un podcast con un grupo de amigos. Se llama Café Entre Todos, donde hablamos ciertos tabúes que hay en la sociedad en la que vivimos hoy en día.